quería que sea presencial, porque si no van a estar los 50 apilados, menos el grupo que es que están en otras ciudades, pero bueno, la idea es esa variable y con total predisposición por mi parte y bueno, de mis colaboradores. Profe, ¿le mandamos por WhatsApp o como que tenemos? No, en el mismo grupo, por ejemplo, se ponen de acuerdo entre ustedes. Bueno, un grupo, también un poco para no perder las clases, tomarles de a 3, pero creo que así es, de a 2 o de a 3, igual el tiempo se va de esa forma. Pero sí utilizar otros días que puedan rendir. Y de esa forma calificarlos si ya tienen la nota, y si no llegan a aprobar en ese momento, uno le dice la nota, así que es a la semana próxima. Y recuerden que se aprueba con 6. Bueno. Dicho esto, el fallo que yo les digo, porque tiene que ver con los principios y con lo que suele suceder a veces en la administración pública. Bueno, habíamos hablado de algunos principios, creo que habíamos empezado, les había enumerado en qué consistía el de defensa. ¿Se acuerdan en qué consistía? El derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba, y el derecho a una decisión fundada. En este sentido, y después vamos a ver los fallos que corresponden a esta parte, digamos, a esta subdivisión de la garantía de defensa, el derecho a ser oído significa nada más y nada menos que tener el acceso a las actuaciones judiciales, a las actuaciones procedimentales. ¿En qué consiste, básicamente? En tener acceso al expediente administrativo. Durante toda la tramitación, ya sea la parte interesada, el letrado o apoderado. Esto fue la redacción primigenia del artículo 11 del decreto ley 7647, que después
se agregaron dos cuestiones. Es decir, acá hubo una reforma del año 2010 que resultó un tanto desprolija. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, la 14.224 y 14.229, que se dieron casi simultáneamente, con distintas fechas, pero que una, que vino a reformar a la otra por una cuestión de días, se tuvo la posibilidad de poder legislar de forma amplia el acceso a las actuaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda, particular, tener conocimiento de esas actuaciones, o el letrado o apoderado. Y no es solamente sacar fotocopias, el expediente es de los expedientes había escritos, no virtuales, sino también el primer proyecto lo que contenía era la posibilidad de pedirlo por escrito. ¿Eso qué quería decir? Que podía pedir la suspensión de los plazos para interponer un recargo, un descargo o un recurso. Descargo o recurso, perdón. No solamente la forma verbal, es decir, ir al lugar donde está el expediente o mesa de entrada, ver el expediente, sino también la posibilidad de poder fotocopiarlo, porque es muy importante tener las piezas de todo el expediente, porque nos puede servir, de hecho nos sirve, para armar la defensa. Además, los fundamentos de la ley que significó, está bien, era la reforma de un artículo, que, digamos, se podían haber esmerado un poco más y hacer los fundamentos, porque siempre también hay que ver los fundamentos de la ley. Y realmente copiaron y pegaron lo que dice Botazzi, pero textual, ni siquiera una idea como para decir, bueno, hacemos esto o consultarlo a Botazzi, no del libro copiar y pegar, sino consultarlo, a ver qué opina, que obviamente siempre, como todos los administrativistas, estamos a favor de la vista amplia del expediente administrativo. Bueno, hay una mezcla, un desconocimiento, en realidad siempre estuvo prevista a nivel nacional y con total claridad la posibilidad de hacerlo en forma también escrita que implique, reitero, la suspensión de los plazos para, por ejemplo, recurrir. Se tomó la otra opción, un proyecto que quedó a medias y que en realidad también en los fundamentos dice, bueno, como nunca estuvo legislado, y sí, estaba, digamos, no con total claridad el acceso al expediente, pero se desprendía de esa primera parte que iba a tener libre acceso a las actuaciones durante toda la tramitación. De esto se infería la vista del expediente. Lo que pasa que si nos ubicamos en el contexto en que se sancionó el decreto de ley, en el año 70, se decía expresamente la vista, como después, con el tiempo, se empezó a hablar de esta cuestión. Que es importantísima, importantísima, porque si uno no puede tener acceso a lo que está pasando en el expediente, por ejemplo, si es virtual, bueno, vamos a tener un código de acceso, vamos a poder. Pero ¿qué pasa si en alguna oportunidad de ese expediente es declarado reservado? Como ha pasado en muchas cuestiones,
que esto determinó que la Procuración del Tesoro en Nación haya dicho que en el caso de que un expediente se declare reservado, tiene que haber una decisión fundada. ¿Por qué? Porque en ese caso se puede restringir un derecho del interesado porque se declara de esta forma. A veces, cuando se está por decidir, o se está por resolver una cuestión, se lo declara en estado de reserva. Pero esto tiene que ser muy limitado, porque si no, sería muy fácil decir, bueno, no puede acceder al expediente porque está en reserva. No, no es así. Tiene que haber un acto fundado. Entonces, la posibilidad de incluso la redacción de la ley 14.229, que es la que regula legalmente la vista del expediente, determina que el interesado podrá solicitarlo verbalmente en el mismo lugar donde está o en la oficina donde esté el expediente. Que en realidad puede haber un error de redacción, porque al decir podrá, la administración puede decir, bueno, no, como es discrecional, entonces el legislador tiene que tener cuidado en la utilización de los términos cuando está legislando, porque en este caso puede comprometer la defensa de aquel particular que quiere, de aquel administrado que quiere conocer qué es lo que pasa en el expediente. Nunca se debe retasear información al administrado. De hecho, la posibilidad de copiarlo, o en los casos en que sea virtual, llevar un pendrive o bajarlo en PDF y tener esas copias, también es un derecho que tiene todo interesado. Y que de hecho no hubo ninguna otra reforma, por lo tanto quedó toda esa parte que se rige por el expediente virtual, digamos que quedó ahí, no como en Nación, donde están previstas todas las posibilidades. Por ejemplo, en el caso que sea un expediente virtual, puede pedir de esta forma copias o que se lo remitan al correo electrónico o llevar un pendrive y que le copien todas las actuaciones. ¿Por qué es importante? Porque a veces hay dictámenes o puede haber dictámenes contradictorios. Entonces es muy importante que se tengan todas las piezas del expediente para poder armar mejor nuestra jurisprudencia. Tiene que ver con una cuestión que es trascendental y que desde hace años, se ha retaseado por parte de la administración pública. Incluso no sé si lo dije acá o en un posgrado, no recuerdo. A partir del año 90, Asesoría General de Gobierno emite un dictamen que también, o sea, Asesoría General de Gobierno asesora al Poder Ejecutivo Provincial, pero también actúa en aquellos casos en que los municipios requieran de su colaboración. Entonces, a modo de colaboración, realiza dictámenes y que de hecho, bueno, lo hace bastante seguido porque hay municipios que tienen una orfandad jurídica que es impresionante. Así que le piden en carácter de colaboración que asesoría dictamine.
Entonces, era un dictamen del año 92 en el cual había Asesoría General de Gobierno, en ese momento tenía un cuerpo de abogados de excelencia, se pronuncia emitiendo un dictamen en el cual hacía constar lo que significaba en ese momento el artículo 11 en su redacción primigenia, que era todo administrado, la posibilidad que tiene de acceder a las actuaciones durante todo el trámite. Y lo que se desprendía durante todo el trámite era, por supuesto, desde que comenzaba hasta el último acto que se dictaba. Por lo tanto, esto, recuerdo que siempre lo mencionaba el doctor Botassi, cuando él llevaba una copia del dictamen a cualquier lado, ya sea un municipio o alguna repartición de la administración pública, bueno, demostrando que era lo que había sostenido, lo que había dictaminado la Asesoría General de Gobierno. Luego, estas reformas implicaron eso. Entonces, hubo un fallo muy grande en esta materia, que es el fallo Müller, en el cual Müller es un empleado del Ministerio de Desarrollo Humano, de Desarrollo, y que solicita la bonificación, el pago de una bonificación. Entonces, es ahí estoy aceptando. En este expediente pasa de todo, hasta lo notifican de forma incorrecta, lo tienen que volver a notificar, en fin. Pero en lo que respecta a esta garantía de defensa, es que Müller lo que pide básicamente, entre esa notificación que era inválida y toda esa cuestión, ¿qué es lo que pide realmente? Es que se le pague los pagos de horas extras, creo que era. No le hacen lugar en primera instancia porque aplican una jurisprudencia que ya no se aplicaba, se había abandonado ese criterio, y en el cual él, como había pedido la suspensión de los plazos para recurrir, lo que dicen en primera y en segunda instancia, siguiendo con la jurisprudencia que ya había quedado desactualizada, reemplazada por otra, ¿qué es lo que pide? O sea, lo que dicen en primera instancia, no, que el acto ha quedado firme. ¿Por qué firme? Porque no le habían hecho lugar a la suspensión de los plazos. Error, porque la parte lo había pedido expresamente, la suspensión de los plazos. Obviamente que el cómputo que Müller hace es el correcto, porque es cuando él puede finalmente tener acceso a las actuaciones. En la Cámara dicen lo mismo, y cuando llega a corte hay un interesante análisis que hacen especialmente Soria y Higgins. Primero, bueno, Soria, que dice, hace un análisis de todo lo que pasó en el expediente, que en realidad Müller había pedido la suspensión de los plazos para recurrir hasta tanto tener conocimiento de todo lo que estaba pasando en el expediente.
obviamente que hace alusión al cambio de jurisprudencia que no se había advertido ni en primera ni en segunda instancia, que era más favorable a los administrados, que obviamente se estaba conculcando la defensa de los mismos, porque no se puede recurrir a ciegas, como dice la parte sola. Y obviamente, bueno, hay una transgresión, no solo a lo que establece el artículo 11 del decreto ley 7647, sino también a toda la normativa contemplada, por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuando nos habla de qué. Pregunto. Estoy preguntando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, cuando habla del derecho lesionado. Ay, gracias, porque había desaparecido toda la cara y toda la sola. No. Acá estamos. Acá están. Profe, yo tengo problemas de conexión y se me corta y por ahí pierdo un poco el hilo. Aviso por si me desconecto y me conecto otra vez. ¿Escucharon todo lo que dije hasta ahora? Porque voy hablando de eso y a su vez del caso que le estaba comentando. Bien. ¿Alguien me escuchó? ¿O tengo que repetir todo? Me muero. Me muero muerta. No, se escuchó. El artículo 15, es el que nos está hablando del derecho de defensa, no solamente en los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos. Con buen criterio todo esto, porque siempre que hablamos de la garantía de defensa, pensamos en la justicia, pero no pensamos en que también hay graves violaciones que ocurren durante el procedimiento administrativo. Uno de ellos, que siempre fue, es el pedido de vista de las actuaciones administrativas, negar sistemáticamente la vista del expediente. Cuando toda persona, incluso restringirlo, o sea, no puede ir el hijo de la vecina del administrado que está en ese momento enfermo. ¿Por qué tiene que haber una rigurosidad semejante en el ámbito de la administración pública como si fuera la justicia? No puede suceder esto, pero son ideas retrógradas que están arraigadas, enquistadas en la administración. Exigir cuestiones, requisitos que no deberían serlo. Estos principios que se aplican y que son característicos del procedimiento administrativo que los diferencian del proceso, para eso están, para ser cumplimentados. ¿A quién no les ha pasado ir a una oficina, quieran ver un expediente, ya sea físico o, bueno, virtual, hay menos inconvenientes, pero empiezan a dar vueltas, que no está, que está para la firma, y bueno, a mí me ha pasado varias veces. Entonces, algo que debiera ser normal, se transforma en una cuestión, digamos, que parece a veces una batalla. En Nación siempre, en la ley 19.549 estuvo regulada con mucha claridad el pedido por escrito u oral, y que además implica la suspensión automática de los plazos, es decir, los plazos no corren
durante al menos 5 días. Entonces, teniendo en cuenta que en provincia de Buenos Aires el plazo para recurrir es de 10 días hábiles, imagínense si le agregamos 5 días es todo un logro, ¿no? Bueno, lo que le pasó a Müller es que por más que lo pidió y aunque no lo hubiese pedido, se desprende del articulado que el plazo estaba suspendido. Cuando sucede la causa Müller, se inicia durante la redacción en forma primigenia. O sea, teníamos la primera parte del artículo 11 que establecía el acceso a las actuaciones durante toda la tramitación. No había otro aditamento. Cuando llega a corte, se resuelve, ya estaba la reforma. Entonces, el análisis tan claro que hace Soria, como en muchos fallos, por eso yo muchas veces cuando recomiendo la lectura de un fallo, y si es muy extenso, digo, bueno, lean los votos de Soria, porque por otra parte es el único administrativista. Entonces, aborda con total claridad todo lo que tuvo que pasar Müller a lo largo del procedimiento administrativo. Además de criticar a las instancias inferiores por decir, no, me están aplicando una jurisprudencia que ya no va. La otra amplía los horizontes y permite que se suspendan los plazos. En el voto de Hitters, por ejemplo, se invoca el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es, como ya dijimos en la clase anterior, que significa el derecho a ser oído, que no solamente se aplica en materia penal, sino en uno de sus articulados, habla también de esa explicación al procedimiento administrativo, es decir, que la parte tenga la posibilidad de que sus derechos sean defendidos, que no resulten conculcados por una decisión de la administración, que la administración le va diciendo el plazo ya estaba vencido. Primera y segunda instancia le dicen lo mismo, que el acto había quedado firme porque no tuvieron en cuenta la suspensión solicitada por Müller. Entonces, esa diferencia que marca la Corte, es decir, bueno, no, el acto no quedó firme y puede ser discutido. Si de hecho, si le corresponde el pago de esas horas extras, cuya petición, además el expediente duró muchísimo, el administrativo y después llegar a la justicia, primera, segunda instancia, hasta que resolvió la Corte. Entonces, esa amplitud mental como para hacer una interpretación de una norma, que así todo la legislatura tuvo la oportunidad de expresar fundamentalmente que los plazos quedaban suspendidos. Pero, lamentablemente quedó ahí en la nebulosa. Por lo tanto, requiere de una interpretación amplia por parte de la administración y, llegado el caso, también de la justicia. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto, que cuando estamos hablando de tener acceso a las actuaciones, que de eso se trata, el derecho de hacer oído, pero que se cumpla teniendo en cuenta toda la normativa, que no quede letra muerta, que yo tengo que preparar, por ejemplo, mi recurso y no tengo acceso a las actuaciones.
¿Alguna pregunta? ¿No? Pero, profe, ¿es tan así cuando uno va a pedir el expediente en la práctica? ¿Te lo dan completo? No es que te lo dan para fotocopiar si es que ese expediente soporte papel. Hay donde sigue existiendo soporte papel, impera esa desconfianza. Entonces, si uno, por ejemplo, le deja la credencial o el documento para llevarse el expediente, bueno, a veces va acompañado por un empleado, por la desconfianza de que se vaya a robar un expediente, ¿no? Igual en la justicia hay un caso muy conocido de un abogado que se comió un pagaré en un título ejecutivo. Yo también tendría desconfianza. Sí, pero estamos hablando, sí, hay varios casos en la justicia. Pero en todo caso hay otras medidas. O sea, entre negarle ese derecho, que cualquier abogado de la justicia lo hacía, y tener esa desconfianza, no, para mí no. Porque a lo sumo después hay otras sanciones. Si se roba el expediente, bueno, hasta va a tener una causa penal. O sea, hay otros elementos como para paliar en el caso de que suceda esto. También sanciones, porque no se olviden que la administración puede aplicar sanciones externas, es decir, ¿cuál es la cuestión disciplinaria? Porque cuando hablamos de las facultades disciplinarias, sí, la cuestión disciplinaria es en el orden interno, de poder iniciar una investigación que dará resultado un sumario administrativo a nivel interno, o sea, sus propios empleados. Pero en la fase externa también tiene una facultad disciplinaria que la puede aplicar. Y de todos modos está la posibilidad, esto más una denuncia penal, de reconstruir el expediente. Entonces, hay varias formas como para no negarle esta posibilidad al particular, ¿no? Que muchas veces es sumamente necesario poder tener el acceso a las actuaciones. En el caso decías vos No se escucha. Gustavo, no se te escucha nada, hay interferencia. Sí, Hola, ¿me escuchas ahí? un poco mejor. Sí, pues, auriculares, a ver, ¿ahí? Ahí sí, ahí perfecto. Ah, bueno, y listo. Yo decía, en el caso este que te dicen que vos vas a pedirlo, que está, o que lo tiene esto, lo tiene el otro, ¿qué medios puedo decir para decir, no, mirá, No. vos me lo tenés que dar? No se Directamente escucha. que tenés que... Hola. ¿Escuchás? A ver. Sí, ahí sí. Bueno, sí, me saqué a ver si los auriculares. A ver, yo lo que digo decía es, en el caso este de los expedientes, que vos vas a la mesa de entrada o a donde corresponda a pedirlo y te los ocultan o te dicen que lo tiene este, lo tiene el otro, está en arriba, abajo, en el subsuelo, lo que sea. Vos, o sea, ¿qué medios tenés como para agarrar y decir, no, mirá, maestro, me lo tenés que dar? O sea, tenés que ir y decirle, mirá, chapear, digamos, directamente de tanto artículo, el artículo este me está diciendo que vos me lo tenés que dar y dámelo porque no me voy de acá, o sea, operativamente digo, cómo es el tema, ¿no? Sí. Depende qué repartición, donde sea. A veces con algún argumento jurídico se asustan y acceden.
cuando es imposible, o sea, en alguna oficina uno va a poder, la ventaja es esa, que como se trasladan a otras oficinas, en alguna oficina voy a poder tomar whisky. Y si no, ir con un escribano, preconstituir pruebas de que no tuve acceso al expediente y esperar que cuando a mí me notifiquen con los dictámenes, bueno, si siguen con esa postura, con esa tesitura, en la justicia denunciarlo. Algo que no debería ser. Sí, sí, Porque claro, sí. Pero siempre tenemos que ir por el apriete por ahí, de agarrar, amenazar, decir, mirá, voy a abrir y vamos a lavar un acta y que no me quería dar el expediente, y ahí seguro que el expediente aparece. y a veces sí, pero también está la otra, no todos los administrados tienen acceso a ir a un escribano porque el escribano les cobra. Sí, 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 vale. Y bastante. Entonces, es un tema bastante complejo y que a veces, que es más que nada por el temor a la inseguridad, la falta de conocimiento, la falta de práctica, las bajadas de línea desde el funcionario de cualquier gobierno envían mal, como el caso de Zavala que comentó, que le terminan preguntando al policía de cualquier repartición cuando no tienen nada que ver. Entonces, como no hay gente capacitada, en algunos casos, no voy a generalizar, entonces el que no está capacitado transmite sus no conocimientos porque no los tiene, sus órdenes de forma incorrecta. Por lo tanto, se crea esto. Es más, cuando yo iba a reclamar tantas veces, en una de las veces me llegaron a decir que tenía que ir con un representante legal. Tampoco es la historia del representante legal en administración, no, en la parte administrativa, Es no. un desconocimiento, Claro, porque no, la ley no dice, encaba en el ámbito nacional. Es para legos, salvo en el ámbito nacional que para cuestiones públicas tiene que ir con un abogado. Que está bien. Yo no sé, tampoco estoy de acuerdo de hacerlo en forma obligatoria, pero está bien en la parte de la asistencia jurídica. A veces no sabe qué hacer, no sabe cómo, a dónde concurrir, quién lo puede asistir. Y como no sabe, entonces la respuesta también que le dieron, que vaya con un abogado, no, porque cualquiera puede iniciar un procedimiento y no está obligado a ir con un abogado. No hay, o sea, si vale tiene que pagar sus honorarios. Entonces, y a veces se lo asesora mal, de forma incorrecta, y hace todo mal, y después, total, la teoría de la subsanación. No, si ese acto se dictó en contra con la violación de alguno de los elementos, es nulo de nulidad absoluta. Y así se tiene que declarar en el ámbito de la administración. Por eso es muy importante tener en cuenta que existen estos principios que son de aplicación muy importante y muy asiduamente dentro del procedimiento administrativo. Y que no solamente se aplican acá, sino hay dictámenes de la Procuración del Tesoro en Nación, que es el órgano asesor, que así lo determinan. Una de las transgresiones más grandes que hay respecto a la posibilidad
de acceder al expediente administrativo, ver lo que está en el expediente, se da en la vista del expediente. Es eso, tener conocimiento pleno de las actuaciones. Porque puede ser que en el momento de notificarlo se notifique un dictamen y en el expediente existan varios dictámenes. Entonces, hay que tener conocimiento pleno de todo. Por más que la justicia yo pueda discutirlo, pero tal vez es una cuestión un tanto paradojal, ¿no? Porque si ve el expediente y dice, no, está bien, entonces, perfecto, termina la cuestión de la administración. Resuelve la administración haciendo lugar a lo que dice el interesado. ¿Qué más quisiera la administración terminar ahí, no tener que después seguir litigando por una cuestión que a veces es incomprensible? A veces el interesado pide cualquier cosa, ¿no? Pero por el otro lado también está esa postura tan rigurosa que tiene la administración en muchos casos. O de exigir cosas cuando no las tiene que exigir. Y también en otra de las cuestiones, cuando ofrece prueba y que la prueba sea producida, posibilidad después de alegar en el expediente. Es decir, tener todas las posibilidades que contempla esta garantía, que es fundamental en todos los ámbitos. Y también, remarco, en el procedimiento administrativo. ¿Cómo termina esto? Con la decisión fundada. Es decir, ese acto administrativo, por ejemplo, de Müller, tiene que estar motivada. Tiene que haber una relación con la causa. Es la justificación, la motivación, la expresión de la causa, que a veces la propia administración se equivoca y cita en forma muy escueta las razones que han llevado a resolver o disponer o decretar alguna cuestión. Si hay varios dictámenes, la administración tiene que hacer mención de cada uno de ellos. Si son contradictorios, los tiene que expresar. Por supuesto que si se aparta de alguno de ellos, lo tiene que justificar. Porque de acuerdo al 108 de la ley de procedimiento, que esto lo han visto en el Administrativo 1, un dictamen no es que lo va a cumplir a ese empleado o ese funcionario, entiende de derecho administrativo, entonces dice, no, pero esto no se puede aplicar. Entonces, si yo, supongamos que es una resolución, voy a resolver algo y me aparto, lo tengo que justificar. Lo tengo que motivar, decir, no, yo me aparto de este dictamen porque en realidad no corresponde y voy a enumerar los hechos por los cuales no corresponden. Por eso es muy fácil a veces estar del otro lado y ver cuáles son los elementos por los cuales, en los cuales la administración incumple o se aparta o desoye lo que dicen algunos organismos que dictaminan. Entonces, todo esto es muy importante para después, no sé si, Celso, ¿tenés algo para agregar? No, estaba prestando atención porque muchas veces en mi trabajo pedimos asesoría
y se resuelve cualquier cosa. Y después está el tema de que en el expediente está el dictamen de asesoría y atrás el acto administrativo que dice todo lo contrario. Entonces muchas veces tratan de no preguntar. Cuando alguien dice preguntemos, no preguntemos por la que nos haga contrario. Lo que pasa, por eso yo en algún momento les dije asesoría, con ese dictamen que llevaba el doctor Botassi, que yo lo tuve de profesor y siempre nos daba ese ejemplo. En ese momento, asesoría y hasta el año, cuando yo fui asesor en la Cámara de Diputados, año 2006, 2007, 2008, en ese momento el cuerpo de abogados de asesoría era impresionante. Impresionante los dictámenes, el conocimiento, la experiencia. Es más, preparamos la reforma integral del decreto ley 7647 con los integrantes de asesoría de ese momento y tenían un nivel de conocimiento impresionante. Eso ha cambiado y no es lo mismo ese o esos dictámenes que los que uno ve en este momento, ¿no? O sea, sin da hasta vergüenza, lástima, no sé cómo definirlo. Y que a la administración no le queda otra que apartarse. Fundamenta bien y dice, no, esto así no, pero han nombrado desde tiempo, que lo vengo advirtiendo, gente que no tiene conocimiento y experiencia en derecho administrativo. Y se ve en los dictámenes. Pero bueno, es un tema, es una lástima porque el tema amerita el conocimiento y sobre todo cuando está dictaminando, la administración necesita ese dictamen, que se pronuncie sobre eso, porque va a formar parte de la motivación del acto. Y después cuando tiene que resolver alguna cuestión, ¿cómo va a decir? Bueno, asesoría dijo esto, pero que además algunas reparticiones siguen como en forma contundente todo lo que dice asesoría. Y bueno, y después eso sigue y llega a la justicia y realmente la administración, si encuentra un dictamen que es contrario, que es un mamarracho, por ejemplo, no, tiene toda la que no está de acuerdo por tal razón. Lo puede hacer perfectamente. Bueno, no sé qué hora es. Tenemos tiempo. Eso que decía ahí recién Bárbara, ¿no estaría en esos subprincipios secundarios de economía, celeridad y eficiencia? O sea, estás alterando todo eso porque estás haciendo un dictamen que, como dijiste vos, es un mamarracho, entonces perdiste tiempo, no sos eficaz y estás retrasando toda la causa. Pero pasa que esa autoridad requiere del dictamen de asesoría. Entonces, uno no sabe a qué relator de asesoría que se encarga de dictaminar quién va a estar. Porque mucha gente de esa época se jubiló, por ejemplo. Entonces uno no sabe cómo va a responder de antemano. Sí, por ahí en la parte en la que yo estoy es más que nada, no sé si una confianza en el criterio, sino que son temas por ahí sensibles, como para que se expida una única oficina, entonces se pide el dictamen asesoría como para ver si va
para el mismo nosotros y tenemos más sustento, pero generalmente no pasa. No, ¿en qué parte estabas? Yo estoy en informes técnicos, en la técnica, entonces generalmente cuando entran así consultas muy sensibles de la gerencia general quieren que se expida asesoría para no quedar solos, pero siempre asesoría piensa distinto. Claro, el tema es para no quedar solos, bien lo dijiste, porque sirve como respaldo jurídico. Pero el tema es que si contestan cualquier cosa, entonces yo no voy por el tema de la celeridad, porque en ese sentido la celeridad va con respecto a los plazos en que debe cumplimentarse cada uno de los actos de la administración, ya sea los actos internos, los dictámenes, resolver los recursos, o sea, ahí está. Pero cuando la administración necesita ese fundamento jurídico, ahí lo que puede fallar por ahí es la eficiencia, pero bueno, lo tiene que hacer para el sustento. Después, digamos, no esté de acuerdo porque ese respaldo jurídico no lo tiene, no lo encontró, se aparta, se puede apartar porque la ley, todas las leyes procedimentales prevén esto, que se puede apartar siempre que se fundamente. Entonces, queda salvada de esta forma la posibilidad de acatar algo que se va a perder. Esa es la claridad con la que uno maneja el derecho administrativo, en el procedimiento administrativo. No sé si soy claro. O sea, yo quiero el respaldo jurídico, mando asesoría que se expida. Y si me dice cualquier cosa, entonces tengo la posibilidad de apartarme y decir, bueno, voy a decidir esto porque es lo más conveniente. Esa es, y está garantizando también de esta forma en muchas ocasiones la defensa del interesado. Por eso volvemos, ¿no?, al principio, lo importante que es tener gente capacitada dentro de la administración pública. Es muy importante, porque permite en estos casos, cuando hay una duda y no me lo satisface un órgano que está para eso, entonces, bueno, si los funcionarios son capaces y pueden dictaminar y lo hacen, porque de hecho hay muchos que trabajan muy bien, no es una campaña de prestigio contra la administración pública, no, hay funcionarios que trabajan muy bien, pero a su vez están capacitados, saben lo que hacen. Por lo tanto es muy importante porque se necesita para ese acto que va a resolver la cuestión de fondo tener una claridad como para llegar a dictar un acto que sea coherente. ¿Alguna pregunta? Bueno, si quieren dejamos acá, si no seguimos un ratito. ¿Qué hora es? ¿10 o no? Menos 20, Te hago profe. una pregunta. ¿El fallo que mandaste es el de que pide la restitución de la policía? Sí, es una ok. sesión. Sí, porque quería ver si el que había encontrado estaba bien. Que ven ahí todas los vericuetos que hay
con que en esos órganos, porque es contra la policía, aún más. Y ni hablar del servicio penitenciario que tiene. Pasalo al grupo si podés, Bárbara. Están diciendo acá en el chat. Sí, todos tenemos el mismo. Sí, ahí lo mando. Esperen que leo antes de despedirme, porque a veces no leo el chat. Bueno, vamos a seguir y terminar el miércoles con y a seguir analizando fallos que son muy interesantes de estos principios, que uno puede decir, bueno, ¿y dónde vemos esto? La defensa o el informalismo, que todavía no les di ningún fallo. Ya lo vamos a ver y vamos a ver su aplicación de cada uno de estos principios en los fallos que vamos a estudiar el miércoles. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Hasta el miércoles, profesora. Hasta luego, profe. Chao. Gracias.